Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. En este momento de debate jurídico en el país, de esta reforma al Poder Judicial Federal, a la Constitución, para cambiar pues una serie de elementos al interior del Poder Judicial, la elección popular de jueces y magistrados, por supuesto, la Constitución, la conformación de la Suprema Corte de Justicia y tantos otros elementos. Hemos venido abordando el tema porque nos parece que es del interés de la ciudadanía. Hoy recibimos con enorme gusto a un personaje en el ámbito de los juzgados y de los magistrados de distrito, porque pues no solamente cobró relevancia a lo largo de esta administración por sus fallos y dictámenes, sino porque ha sido múltiples veces mencionado, y me refiero a Juan Pablo Gómez Fierro, doctor en Derecho, muy joven, por cierto. Bienvenido, doctor Juan Pablo, gracias por estar aquí, de verdad. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación a tu programa. Te agradezco mucho. Mire usted, nada más, le voy a decir rápido porque el currículum del magistrado Gómez Fierro es muy extenso. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y después doctorado, ni más ni menos que en la Escuela Libre de Derecho. Y tiene una larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretario de juzgado, ha sido juez quinto de distrito, en juez cuarto de distrito, ha sido juez segundo, hoy magistrado de circuito. ¿Lo digo correctamente? Efectivamente. Y bueno, tiene estudios, publicaciones, investigaciones. De verdad, muchas gracias, magistrado, doctor Gómez Fierro, por estar aquí. Nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que está pasando con la reforma. Sabemos como pedacitos, sabemos fragmentos. Hay mucha gente muy nerviosa y muy preocupada porque piensa que la justicia en México, que a lo mejor, como afirma el gobierno y el partido oficial, tiene muchas deficiencias, con esta reforma va a empeorar en vez de mejorar. ¿Cuál es su balance general de la reforma? Las consecuencias que podría tener, y luego, si le parece, vamos pues buscando detalles y desmenuzando cada cosa, si le parece bien. Muy bien, es una reforma que de alguna manera pues modifica el Poder Judicial de la Federación como uno de los poderes del Estado y lo modifica de manera integral. Esta reforma podríamos resumirla en 5 ejes fundamentales. Sustitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se eliminan... La que está y se hace otra nueva. Una nueva con 9 ministros en lugar de 11. Se quitan 2. Efectivamente. El Consejo de la Judicatura, como está hoy en día, también cambia. Ahora se divide en 2 partes, un órgano de administración y la creación de un nuevo tribunal de disciplina. Esto no existía antes. Eso es importante. Un tribunal de disciplina que disciplina a los jueces y a los magistrados. A los magistrados. Disciplina a jueces. O sea, que los llame al orden. ¿Por qué? Entonces ya los jueces no serían autónomos por completo. Este es uno de los peligros que corre la reforma, porque precisamente este tribunal de disciplina pues tiende a revisar la actuación de los jueces, pero en muchos casos, con las hipótesis que se establecieron para poder revisar la actuación de los jueces, pues queda de alguna manera en peligro la independencia judicial, porque pues los jueces van a ser pues de alguna manera revisados en extremo, y cualquier cosa que no pudiera gustar podría ser motivo de una sanción, sobre todo porque las hipótesis para sancionar a jueces y magistrados quedaron muy abiertas. No es como que vulneres algún precepto de la ley, sino que cuando se trastoquen los principios de independencia, imparcialidad, objetividad en la muy vago, judicial, ¿no? Es muy vago. Entonces ahí podría caber cualquier cosa y es pues prácticamente una espada de Damocles colgando en la cabeza de los jueces durante su encargo. Y esto pues de alguna manera pues pone en riesgo la independencia judicial, porque ningún juez va a querer fallar en contra de una política pública o de un acto que eventualmente puede ser un fallo contra el gobierno, contra alguna dependencia, por el peligro que tendría en ser sancionado, destituido hasta 20 años, por ejemplo. Claro. Entonces, esta es una parte preocupante de la reforma. La segunda. Una tercera.
La tercera es una modificación sustancial a aspectos muy relevantes del juicio de amparo. El juicio de amparo ha sido, digamos, nuestro instrumento de defensa ante actos de autoridad, ¿no? Ha sido un modelo en el mundo, incluso ha sido copiado en otras latitudes porque pues, es un juicio en el que no participan dos partes iguales, sino participa un ciudadano y una autoridad. Y cuando esta autoridad viola alguno de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, un juez federal puede dejar insubsistente el acto de autoridad y restituir y restablecer al quejoso, al gobernado en el goce del derecho violado. ¿Y cuál autoridad? Cualquier autoridad, o sea, puede ser el presidente de la República, puede ser una Cámara del Congreso, puede ser hasta un agente de tránsito, o es cualquier autoridad. Entonces es un mecanismo muy eficaz para poder proteger derechos humanos. Con esta reforma el juicio de amparo se debilita porque en muchos casos ya no podemos proteger, si pasara la reforma, cierto tipo de derechos de naturaleza colectiva, como son el medio ambiente, derecho a la salud, y bueno, de alguna manera se debilita el juicio de amparo como lo conocemos. ¿El ciudadano queda en una situación, digamos, como de indefensión en alguna sentido? En algunos casos sí, sobre todo tratándose de la protección de derechos de naturaleza colectiva o difusa, porque se impide que haya suspensiones que paralicen de alguna manera afectaciones generales como al medio ambiente, las que vimos en esta administración. En el Tren Maya, de forma muy señalada, claro. La industria eléctrica, por ejemplo, que también tiene afectaciones al medio ambiente por priorizar el uso de energías contaminantes. Eso ya no lo podríamos ver si ponemos candados como los que se pretenden poner al juicio de amparo en este sentido. Entonces, esta es una también de las preocupaciones que tiene consigo la reforma, ¿no? Una más, habías mencionado 5 Sí, originalmente. está, bueno, el punto que nos hemos concentrado más en porque nos parece que es más preocupante. Que es la elección. La elección popular de jueces y magistrados, porque bueno, pues esto también de alguna manera pone en riesgo la forma en la que pues ha funcionado la justicia en los últimos años. Esto me parece que es quizá la parte más preocupante, la que más hemos estado combatiendo y bueno, pues... Hoy está claro con lo que ya la minuta esta que envió diputados al Senado, ya la recibió el Senado, se supone que a partir de mañana lunes y en los siguientes días de esta semana empezará la discusión en el Senado, en fin. Pero el tema aquí de fondo es, ya sabemos cómo se haría esa elección, porque hay términos muy vagos, la no participación de partidos políticos, pero vi una boleta o el borrador de una boleta y se dice quién propone el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, como inclinando ahí un poco la decisión del elector. Ya sabemos cómo va a ser eso, o es uno de los grandes dilemas, ¿no? Porque son muchos jueces, ¿no? Sí, fíjate que es muy complejo el sistema. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que lo pueda entender todo tu auditorio. Pero tenemos primero a la Suprema Corte. La Suprema Corte como tal y como viene estructurada la reforma es que pueden participar los que ya están. Muchos ya han declinado diciendo, bueno, yo no creo en la elección popular de juzgadores y yo no participaría. Pero la idea es que los poderes de la Unión propongan a los candidatos. A ser jueces. A ser jueces, a ser ministros de la Corte. No partidos políticos, ¿no? Esos no proponen. No. Ni organizaciones tampoco. Por ejemplo, una escuela o la escuela de abogados, la barra de abogados, la escuela, ¿puede proponer candidatos? No puede. Serían los poderes de la Unión, pero luego pasarían por un comité dictaminator. Aquí se rompe de alguna manera la elección popular porque tú no puedes, por tu propia decisión, decir quiero ser ministro de la Corte, sino que van a elegir primeramente otras personas, quienes van a ser los candidatos, y de esas opciones le van a dar a la población la posibilidad de elegir. Entonces, en realidad, la población no está eligiendo nada. Estamos hablando de que yo te doy las opciones. Está preseleccionado. Exactamente. Yo te doy las opciones para que dentro de las opciones que yo te doy, tú elijas. Pero además, pues los poderes de la Unión, particularmente Ejecutivo y Legislativo, pues tienen la posibilidad de proponer más o de impulsar a ciertos candidatos. Entonces, esto de alguna manera pues inclina la balanza hacia un cierto grupo de los que podrían poner las opciones, porque al final no están votando el pueblo libremente. Libremente, están votando dentro de las opciones que te dan. Y luego para jueces y magistrados hay otra fórmula, que es cualquier persona que tenga un título universitario y parece que se quitó el requisito de ser abogado. De lo que sea. Exactamente, puede ser. O sea, un contador puede ser juez, o un actuario, o un químico. Sin experiencia previa, puede ser. Y si se juntan muchos candidatos, van a entrar en un sorteo.
Es decir, en una tómbola donde tú vas a preseleccionar con base en el azar a ciertos candidatos y después esos candidatos pasan a la elección popular. Y en la elección popular, pues naturalmente lo que va a suceder es que quien tenga mayor capacidad de movilizar el voto ciudadano va a ser los que vayan a ocupar esos cargos. ¿Quiénes son? Bueno, pues principalmente partidos políticos que puedan impulsar candidatos, claro, grupos económicos, grupos del crimen organizado, y hay que decirlo porque es preocupante en un contexto como el que vive van a el impulsar país a sus ahora. candidatos, ¿no? Va a tener sus jueces. Va a tener sus propios jueces y hasta grupos minoritarios, grupos incluso religiosos, todo el mundo va a querer participar en la agenda de elección de jueces para poder posicionar ciertos aspectos de la agenda. Ahora, ¿por qué es preocupante esta cuestión? Es preocupante porque durante los últimos 30 años el Estado mexicano apostó por un sistema de meritocracia o de méritos y de capacidad, es decir, que fuera la carrera judicial el eje conforme al cual los servidores públicos fueran creciendo dentro de la carrera judicial, que fueran adquiriendo experiencia, destrezas y llegaran a ocupar los cargos de juzgador federal, no más adelante. Ese es mi caso y el de muchos otros de mis compañeros que iniciamos en la carrera judicial. Yo inicié a los 18 años, ahora tengo 40, los últimos 22 recorrí todos los eslabones de la carrera judicial. Secretario juzgado. Secretario de colegiado, la Corte y luego, pues en la última década... La Corte en calidad de secretario... De estudio y cuenta. Ajá. En la ponencia de un ministro, y a los 31 años pude ser juez de distrito. Los últimos 6 meses magistrado de circuito. ¿Por concurso? Todos por concurso, desde actuario, secretario, antes oficial no era parte de la carrera judicial, ahora conforme a la ley ya lo es, actuario por concurso, secretario de juzgado, secretario de colegiado, secretario de la Corte también por concurso, juez de distrito por concurso y magistrado de circuito por concurso. Fíjese usted que nos escucha la diferencia del sistema. Cuando hay un concurso y se someten una serie de candidatos y concursan, pues queda el más diestro, ¿no? O el que más experiencia, conocimiento tiene, el que demuestra cómo es un examen o cómo hasta ahora para ser juez. Son procesos muy complejos. Yo normalmente, previo a un examen, tanto de juez como magistrado, me encerré 3 meses a estudiar, porque tienes que conocer la jurisprudencia. Se hace un primer filtro a partir del conocimiento de la jurisprudencia que ha tenido la Corte. Más adelante haces un caso práctico. Lo que harías como juez o lo que harías como magistrado lo tienes que hacer a partir de un dictamen o de una resolución. Como un caso. Como un caso que califica un jurado. Y luego otro jurado donde presentas tú una exposición de un tema que puedes elegir. Una ponencia dentro de un temario que te dan y ese lo eliges al azar en ese momento. Hablas 15 minutos del tema y después desarrollas las preguntas que te pregunten los sinodales de un consejero, un magistrado, una juez de distrito ratificada y te preguntan en relación con los temas del temario de donde quiera. Ese sistema vigente hasta el día de hoy, con esta reforma, se elimina por completo. Desaparecería. Lo que tenemos ahora es un sistema que apostó por el mérito y la capacidad y ahora sustituimos por otro que apuesta a la suerte y a la popularidad. No, y a la tómbola. Imagínense nada más quiero subrayar mucho esto porque pues en el mundo los sistemas de concurso, de oposición, sucedió en algún momento en las plazas docentes de los maestros y cuando eliminaron la reforma anterior, pues quitaron el concurso de plazas y ahora pues es como era antes, ¿no? El sindicato designa quiénes son los maestros, etcétera. Pero aquí está a punto de pasar lo mismo en el Poder Judicial, que los concursos sean borrados por completo. Sean borrados y sí, como... Y con esto quiero decir, la carrera judicial entera, ¿no? Sí, desaparece. Mucho se ha preguntado de qué afectación tienen los trabajadores, por ejemplo, que no son jueces o magistrados. A ver. Y la afectación es que en esta administración, en 2021, se impulsó una reforma donde puso en el centro la carrera judicial como la respuesta a todos los problemas que hoy están tirando eso por la borda. Efectivamente. Se estableció en la reforma de marzo de 2021 y una ley de carrera judicial. Pero además ahí dice en la ley de carrera judicial que es un derecho de las y los trabajadores concursar, competir en condiciones de igualdad por las posiciones que conforman la carrera judicial. Entonces esto de alguna manera pues sí trastoca un derecho de los trabajadores porque quienes ya tienen los requisitos para ser juez, para ser magistrado, para ser secretario en algún órgano jurisdiccional, ahora pues, se eliminan por completo. Es decir, esta premisa y esta declaración continua que hemos escuchado de que no se afectan los derechos de los trabajadores, eso es falso. Es completamente falso. Sí, efectivamente hay un derecho reconocido en la ley de carrera judicial como el derecho a concursar y de los derechos de los trabajadores. Concursar en condiciones de igualdad en cada una de las categorías que conforman la carrera judicial. Y ahora se les quita por completo. Se quita por completo y se apuesta por este sistema de
suerte, por la tómbola y todo este proceso de selección que es de azar. Que sean los poderes los que te proponga como candidato. Exactamente. Eso por los ministros y por cuanto a los jueces y magistrados, que sea la suerte y que sea la popularidad. ¿Cuál es la principal preocupación que tenemos en relación con esto? Es que como van a incidir otro tipo de grupos, de cualquier tipo, políticos, económicos, tal, quien pueda movilizar la mayor cantidad del voto, esto lo que va a generar es que el día siguiente de la elección, que el juez ya vaya a tomar posesión de su cargo, quienes votaron por él le van a ir a decir, a ver, tú tienes en este tribunal tantos asuntos, de estos asuntos nos interesan este y este y este y este. El juez no le puede decir, oye, la Constitución y la ley dicen esto, yo tengo que responder a esto, porque ellos le dirán, nosotros te impulsamos, nosotros te pusimos aquí, claro. Y nosotros ahora queremos nos interesa resolver esos casos. Exactamente. Claro. Muy delicado esto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en otros países, si lo impulsa, por ejemplo, un grupo político, que por ejemplo está en el gobierno, y después este grupo político trae una política pública específica que es contraria a la Constitución, pues un juez pues difícilmente va a fallar en contra del gobierno. Claro. ¿No? No, yo doy por hecho que a ver qué juez se va a atrever bajo esta nueva fórmula impulsada por la reforma a tener un fallo, un dictamen en contra de una dependencia de gobierno. Me parece prácticamente imposible que eso... Y si a eso le pones del otro lado el Tribunal de Disciplina Judicial, te amenaza, prácticamente claro. Estás flanqueado como juez. La labor que tienes como juez pues queda muy reducida porque pues de alguna manera tienes las manos atadas. Esto de alguna manera pues atenta contra la independencia judicial de los jueces porque pues no van a poder llevar a cabo esta labor como contrapeso. El tema de la elección, a tu juicio, doctor, ¿te parece el más delicado de la reforma? Sí, todos como están me parecen que son preocupantes, pero particularmente porque primero afecta a derechos de la base trabajadora. Yo me identifico mucho más con la base trabajadora porque dentro de estos 22 años... Tú pasaste por ahí, claro. Pasé por ahí 12 años. Y 12 años donde vas construyendo pues una carrera judicial para poder aspirar en algún momento a ser juez de distrito. Entonces que haces una especialidad, haces una maestría, porque eso también te va dando puntos para poder después tener mientras calificaciones. Más estudios tengas, claro. Exactamente, te da un factor de evaluación donde puedes de alguna manera pues tener una mejor calificación, ¿no? Entonces, por eso haces que la maestría, que el doctorado, tal, para que te cuente, ¿no? Entonces, pues toda la base trabajadora se ve afectada con este sistema porque pues los que tienen 10 años, 15 años, que han estado intentando ser juzgadores, pues ya con esto no van a poder hacerlo. Se rompe incluso pues un esquema de vida, no para nosotros los jueces, sino también para ellos. Pero además para los ciudadanos, ¿dónde va a quedar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos sin jueces que sean independientes? Esto, de alguna manera, pues impide que tengan esta función de contrapeso al poder público, que es natural en cualquier democracia y cualquier tribunal constitucional o juez federal en el mundo, pues es parte de su trabajo. No porque el juez elija una política pública o porque esté de acuerdo con un proyecto político u otro. Las reglas que rigen la convivencia social, pues son las que están en la Constitución y pues precisamente son las que deberían regir para la convivencia de los ciudadanos. Déjeme decirle rápidamente todas las especialidades del doctor Gómez Fierro en justicia constitucional, en derecho administrativo, todas estas en universidades internacionales, en Castilla, en Salamanca, en la Panamericana, en fin, especialidad en derecho constitucional, en derecho fiscal, en derecho público, especialidad en Secretaría de Juzgado del Distrito y Tribunal Circuito, en fin, y como estas se suman más. Imagínese usted cuántos años, doctor, te tomó llegar a la posición que tienes actualmente. 22 años. Tú empezaste a trabajar en el Poder Judicial de la Federación a los 18. A los 18 años entré como meritorio en un juzgado de distrito. Meritorio era prácticamente hacer méritos porque no te daban un salario. Y además estabas estudiando al mismo tiempo. Estaba estudiando, estaba en el segundo año de la universidad, estaba estudiando, pero pues ahí el trabajo... Querías aprender. Aprender, claro. Y justamente pues todos nos peleamos por ir a los juzgados porque era donde ibas a aprender pues las habilidades propias de la función judicial. Y era desde sacar las copias, coser los expedientes, hacer los primeros acuerdos, recibir las demandas, foliarse ya, rubricar expedientes cuando todavía los teníamos como expedientes físicos, y poco a poco ahí va subiendo. Después, con los mismos méritos, el juez que te va viendo dice, bueno, este meritorio pues más o menos ya ha hecho un buen trabajo, vamos a darle una plaza temporal, y luego ya se hace definitiva, y luego ya cuando terminas la universidad podías ya hacer actuario. Hoy ya tienes que ser abogado para ser oficial judicial. Con todas las modificaciones esto desaparecería por completo. Y todo el conocimiento que eso trae en el camino. Es decir, ahora vamos a tener un juez, cualquiera que sea la profesión, no sé, un agrónomo va a ser juez y pues va a decidir con base en qué.
Y esto que tocas, me parece que este punto es muy importante, porque el Estado mexicano ha invertido recursos económicos en la capacitación de sus jueces, Claro. Tanto laborales, en materia penal, y no solamente eso, las habilidades que se adquieren al interior de los tribunales, normalmente para llegar a ser juez tardas 10, 15 años. Entonces, toda esta experiencia pues se irá perdiendo y pues vamos a debilitar muchísimo el sistema de justicia. Pero esto no en perjuicio de nosotros. Nosotros pues ya quizá vamos... Pues de la ciudadanía. De la ¿no? ciudadanía. Ahora, vamos al argumento contrario. Doctor, porque escuchamos en la retórica oficial, el Poder Judicial es corrupto, es ineficaz, es ineficiente, no otorga y brinda una rápida y expedita justicia a la ciudadanía. ¿Qué respondes a todo esto? Es decir, porque hoy que escuchamos esto, decimos, es que sí hacía falta una reforma al Poder Judicial, pero a lo mejor no de esta envergadura. Desde dentro, que lo has vivido 22 años de tu carrera, de tu vida, ¿qué respondes a esto? Yo creo que hay una percepción de falta de justicia en México. Eso es lo que la gente advierte. La gente no distingue, y no lo digo por ignorancia, sino porque es muy complejo el sistema entre un juez local y un juez federal. Claro. Vimos en días pasados que un juez de Oaxaca soltó a alguien que le arrojó ácido. Exactamente. Y todo el mundo diciendo, ¿ves que es claro, necesaria una reforma al Poder Judicial? Bueno, es el Poder Judicial local. Luego salieron videos de un juez que liberó al agresor de una menor que parece abusó sexualmente de ella. No sé si es responsable o no, pero era un juzgado local. Y entonces todo el mundo, vean cómo es necesaria una reforma. Es una percepción de falta de justicia. Ahora, la justicia pasa por muchas cosas. Pasa primero desde la seguridad pública, pasa después por las fiscalías, pasa por la justicia local, que es la que estamos hablando, que es la justicia cotidiana, y luego todos estos temas fluyen hacia la justicia federal. Pero en cada una de las etapas previas, pues hay una parte donde la sociedad se siente agraviada, primero por una falta de percepción de seguridad pública, desde el policía de la colonia, la falta de seguridad en carreteras, y la gente ha de pensar, bueno, el Poder Judicial, pues es que la policía judicial, y entonces y te ligan a esa parte como si nosotros hiciéramos esa tarea. De 29 millones de delitos, solamente llegan a las fiscalías 2.2 millones de delitos. Y de esos 2.2 millones de delitos, solamente el 10% se consigna ante un juez local. Entonces aquí ya va un agravio enorme. Sí. Es un embudo brutal. Sí. Donde lo que llega a la justicia local primero, pues es menor. Y aquí, por ejemplo... Es casi el 1%. El 1% claro, de lo que sucede. La Corte hizo unos encuentros con las víctimas de distintos delitos que pues, habían sido afectados para identificar justamente dónde encontrábamos el problema en el sistema de justicia. Las víctimas solamente encontraron afectaciones que hay que corregir en el 9% para el Poder Judicial. Y el otro 91% está en todas las etapas previas que te acabo de mencionar. Platicaba yo con el padre de una hija desaparecida. Me dice, tengo 20 años buscando a mi hija y en los últimos 10 años me han cambiado más de 5 veces al fiscal. ¿No? Y me dijo, cada vez que me cambian al fiscal tengo que volver a empezar de nuevo a dirigir la carpeta de investigación. Sí, de cero, casi es volver de cero. Prácticamente empezar de cero. Y ojo, porque es parte de la confusión. Las fiscalías no son parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Las fiscalías son parte de las administraciones de gobiernos municipales, estatales y el federal. Efectivamente, dependen. Hoy las fiscalías son autónomas, pero en gran medida dependen o han dependido del Poder Ejecutivo. Y bueno, esta parte, por ejemplo, pues cuando advierten esta deficiencia dicen, ya ven cómo es necesaria una reforma del Poder Judicial. Y te lo digo porque además en las redes sociales alguien me puso, quise presentar una denuncia en una fiscalía y no me la recibieron, reforma judicial ya. Y me da muchísimo pena su caso, pero esta fiscalía no responde o no corresponde al Poder Judicial, claro. ¿No? Y como eso mucho, también en los comentarios recientes si ven el documental de presunto culpable, vean cómo sí es necesaria una reforma del Poder Judicial. Sí. Bueno, el documental de presunto culpable pone énfasis en deficiencias en la administración de justicia, pero en la justicia local, en las fiscalías locales. Quiero tocar el tema de los expedientes, porque con frecuencia los jueces, esto que hoy señala con frecuencia el presidente y que señalan los senadores y los políticos, se les llena la boca a los jueces que liberan a los delincuentes y todo, pero con frecuencia los expedientes que entregan las fiscalías son deficientes y no tienen elementos probatorios o no tienen evidencias o no han reunido la cantidad de elementos que le permitan al juez dictar una sentencia pues que resulte culpable el acusado. ¿Esto es real? ¿En qué porcentaje es esto? Me parece que sumamente relevante en este contexto. Dicen, es que los jueces liberan a los delincuentes.
Yo no puedo consignar a una persona si no tengo las pruebas de que efectivamente cometió el delito, ¿no? Así haya un juicio social y que todo el mundo quiera casi que linchen a esa persona, pues no puedo, porque tiene que venir una carpeta donde esté debidamente integrada, donde estén los elementos de prueba para demostrar que esa persona cometió el delito. Pero si llega la carpeta y viene vacía, la culpa no va a ser del juez, la culpa va a ser naturalmente de quien hizo la investigación. Y hemos perdido la posibilidad de mejorar la investigación en las fiscalías, de capacitar más a los fiscales, de darles más presupuesto, y entonces se culpa a los jueces. ¿Qué sucede, por ejemplo, si me llevan a una persona detenida y que va torturado? Pues las declaraciones que ella ha tomado no valen, ¿no? Entonces, esto, vean cómo el juez lo liberó. Me lo trajeron torturado y ese es un derecho humano indisponible. Sé que no puede ser popular, pero yo no puedo meter a una persona a prisión. Contra derechos humanos. Contra derechos humanos, ¿no? Y entonces esto, de alguna manera, pues releva de la responsabilidad que tienen en las etapas previas y se le atribuyen al Poder Judicial como si el Poder Judicial le gustara soltar delincuentes. No, o más aún, es importante decirlo porque tiene que ver con otra gran confusión, el Ministerio Público. ¿Quién es responsable de hacer las investigaciones, doctor? Las fiscalías, el Ministerio Público, pero no contamos con policía de investigación. Pero ese no depende del Poder Judicial. No depende del Poder Judicial, forma parte de las fiscalías, tanto locales como federales. Pero no hay técnicas de investigación profundas para determinar la responsabilidad de las personas. Y si damos lugar a que solamente por una cuestión de percepción de injusticia consignemos a personas inocentes, pues al rato podríamos ser tú o podríamos ser yo. Cualquiera. Porque cualquier persona con el argumento de que hay impunidad, pues entonces agárralo y dicta una autovinculación al proceso. Si no hay pruebas, por seguridad de todos, lo mejor es que tengamos que dictar un auto de libertad. Pero, pues entonces vamos a corregir esta parte, ¿no? Y se ha dicho incluso, reformar esto no va a mejorar nada si no reformas lo anterior. Y además esto es algo que funciona. O sea, el Poder Judicial sí tiene muchas oportunidades de mejora, pero es algo que funciona. Si reformas esto con estas posibles afectaciones que hemos visto y no mejoras lo de acá, en realidad, pues va a ser un caos, ¿no? Total. Déjame hacer una pausa, doctor, porque quiero que abordemos un poco la otra dimensión del tema. A lo mejor esta es la técnica, la jurídica, toda la confusión que está allá afuera en términos de que la justicia es mala, es lenta, es corrupta, es tramposa. Bueno, pues aquí hay algunos de los elementos importantes que están en debate, porque la investigación no la hacen los jueces, la integración del expediente no la hacen los jueces, la búsqueda de evidencias para sustentar que un acusado o que un probable culpable, que un potencial culpable es responsable o no del delito, no la hacen los jueces. Los jueces reciben todo eso. Y yo creo que hoy el señalamiento público, o por lo menos el político del partido en el poder, del presidente, de los senadores, es en contra de los jueces y de los magistrados. Déjenos hacer una pausa rápidamente, vamos a mensajes y volvemos enseguida a la silla roja. Gracias. Estamos de regreso con el juez, magistrado, doctor en Derecho, Gómez Fierro. Tú cobraste cierta celebridad en esta administración, doctor, porque tuviste algunos fallos que le resultaron incómodos, por decir algo, o adversos a la administración. ¿Le quieres compartir al auditorio de qué se trata? Sí, bueno, hubo distintas resoluciones que quizá pues no gustaron a la administración actual. Particularmente creo que la industria eléctrica fue una de ellas. Y parte de lo que surge... Es la de la LIE, ¿no? La LIE, sí. Parte de lo que surge a propósito de la LIE es como señalar a los jueces como si formaran parte de un bando, tanto opositor o defensor. En mi caso me decían mucho de defensor de empresas extranjeras, que si defendía Iberdrola, no vas a creer, pero nunca he dictado una sentencia a favor de Iberdrola, por ejemplo. Pero se construye una narrativa donde los jueces parecería que toman partido en una posición de guerra, ¿no? Jurídica hablando, y sobre todo en un concepto que se ha desarrollado en el mundo como el lawfare, por ejemplo. Y el tema es complejo porque entiendo que subyace aquí una cuestión, digamos, ideológica de un modelo de industria eléctrica que debería prevalecer o no. Claro.
Pero lo importante es poner en el centro que los jueces no elegimos la política pública. El juez no decide si este modelo de energía eléctrica, donde se da prioridad a una central, a una empresa nacional o a las empresas privadas, no es un modelo que elige el juez, es un modelo que está en la Constitución. Tan está en la Constitución, y nadie duda que ese es el modelo que se eligió, porque en 2013 hubo una reforma en diciembre de 2013 correcto. y se previó que la generación y la comercialización de la energía eléctrica se abriera al sector privado en un régimen de competencia. Es decir, que el que hiciera la energía eléctrica más barata y más limpia iba a ser el que iba de alguna manera a vender primero su energía, porque estaba buscando el Estado mexicano cambiar a un sistema, un modelo de energía limpia y barata para la ciudadanía. Entonces, se elige este modelo. Quienes hoy están en el poder, en su momento se inconformaron en contra de esta parte, pero no dudan de que efectivamente se modificó la Constitución y que se estableció este nuevo modelo que priorizaba la competencia en el sector para transitar una energía barata y limpia. Y bueno, en 2020 empezamos a recibir primero el acuerdo SENACE, luego una política de confiabilidad y más adelante la ley de la industria eléctrica, donde se buscaba priorizar a la energía eléctrica que produce el Estado empresa estatal, ¿no? Y esto rompe con el proceso de competencia que se previó en la Constitución y también con el principio de sustentabilidad y de descarbonización de la industria eléctrica que estaba previsto ahí. Por ende, tú fallaste en ese sentido. Fallé en el sentido que marcaba la Constitución. Es decir, bueno, aquí se está cambiando de alguna manera las reglas que están en la Constitución y por ende son inconstitucionales. Pero no porque yo me decante de que un modelo sea mejor que otro, sino porque como el árbitro en una contienda en el que participan los ciudadanos y la administración, el reglamento que rige ese partido pues es la Constitución. ¿Y a quién le tienes que dar la razón? Pues a lo que dicen las reglas constitucionales, ¿no? Entonces, a pesar de que pudiera yo considerar que hay un modelo mejor que otro, yo no puedo decidir con base en una cuestión ideológica, sino eminentemente técnica con base en las reglas constitucionales, que eran estas. Y las reglas decían: hay que priorizar la energía más barata. En este caso, la de los privados, en muchos casos era 5 veces más barata de la que producía el agente económico estatal y pues naturalmente era más limpia porque no contaminaba, a diferencia de la que produce el agente económico estatal, que en el 68% de los casos, 68, perdón, de los casos es derivada de combustibles fósiles como el combustóleo, petróleo, carbón, entre otras. Entonces, yo no lo veo desde un punto de vista ideológico, sino eminentemente técnico. Con base en la Constitución y en la ley. Y pues tuviste el honroso privilegio de que te exhibieran en la mañanera diciendo que eras un enemigo de la patria o algo así, o no sé qué te dijeron. Se construye esta narrativa a partir de una decisión que respeta la norma constitucional, pero que no es acorde a una política pública que estaba que quiere el gobierno. ¿Recibiste presiones? Bueno, después de fallar esos asuntos, tuve investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te revisaron tus cuentas y todas esas cosas. Mi familia también. Y, bueno, para ver quién te había pagado para hacer ese dictamen. Efectivamente, y bueno, revisar mi patrimonio, todo eso. Estas derivaron en investigaciones tanto administrativas por parte del Consejo de la Judicatura como en la vía penal. Se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República y bueno, durante los 2 años siguientes pues comparecí en los procedimientos, demostré que no había nada irregular y se terminaron por cerrar los procedimientos. Sí, no hubo, en materia administrativa, todavía en la administración pasada, en la presidencia anterior de la Suprema Corte, se cerró la investigación y en la Fiscalía el año pasado se dictó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, que es decir, no hay elementos para procesar al juez. Y bueno, pues esta parte me parece también es importante porque los jueces normalmente estamos sometidos a presiones y los jueces tenemos que resistir, tenemos que tener la templanza suficiente para que a pesar de las presiones debamos resolver conforme a lo que dice la ley. Que a una de las partes pues, siempre no le va a gustar la decisión, siempre va a haber una parte que pierde y una que gana, y la que pierde no le va a gustar la decisión. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Desde luego yo creo que sí hay corrupción. Creo que se ha combatido, pero la corrupción se combate con las denuncias, con las pruebas respectivas. En mi caso dijeron, el juez es corrupto. Ok, presenta las denuncias, presenta las pruebas, que se defienda. Se determinó que no hay ninguna evidencia alguna de corrupción y que mi actuar había sido apegado. ¿Y te revisaron todas tus cuentas y todo tu patrimonio? Todo. No hubo nada que quedara sin revisar. Pero si ahora la justificación de esta reforma es que la corrupción se va a corregir
con la elección popular de jueces, me parece que no hay una relación causal entre el problema y la solución, porque si la corrupción se combate a través de la elección popular, no tendríamos corrupción ni en los poderes ejecutivos ni en los legislativos. Claro. Y la corrupción está en esos poderes y quizá en un índice mucho mayor a la que podría existir en el Poder Judicial. Es mentira, entonces, afirmar que con la elección de jueces se acaba la corrupción en el Poder Judicial. Al contrario, sí, yo creo que va a aumentar. Bueno, y además está este tema de que grupos de poder de todo tipo, tú decías iglesias o grupos delincuenciales o grupos empresariales o políticos, pues tendrán sus jueces, ¿no? Van a participar. El que tenga la mayor capacidad de movilizar el voto el día de la contienda va a ser el que va a posicionar a sus jueces. Pero además, hasta operativamente, si tú ves la cantidad de jueces por la que terminarías votando en la Ciudad de México, es una verdadera locura. O sea, estamos hablando de votar casi por 2,000 candidatos jueces en materia penal, en materia civil, en materia familiar, locales, federales, ministros del Tribunal de Disciplina. Una locura. Que ni siquiera, o sea, tendríamos el mapa completo de por qué estamos votando y conocer a los perfiles. Entonces, quien vaya a movilizar el voto ese día va a ser el que va a poder posicionar jueces y que va a poder incidir en las decisiones judiciales, faltando a la certeza jurídica y dejando de lado a la protección de los derechos y sobre todo de las personas que se encuentran en una posición más vulnerable, porque quien tenga más dinero va a poder colocar más el voto. Hoy es domingo, doctor, y pues en la semana que empieza mañana, en la jornada de labores normales, el Senado iniciará la discusión y probablemente votación de esto. ¿Tú tienes alguna esperanza de que se pueda detener en el Senado? Sí, falta un voto y bueno, la oposición como tal pues tiene un respaldo también popular. Hay considerable, ciertamente, que votaron por ellos y me parece que en honor a la palabra que empeñaron pues deberían sostenerse y deberían, como lo han hecho incluso públicamente, y deberían pues sobre todo porque necesitamos un proceso profundo de reflexión. La decisión que tomemos ahorita en relación con el tema de justicia va a incidir en las próximas décadas y podría ser un daño de verdad irreversible, ya ni siquiera para nosotros, para las siguientes generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a los sí, claro. Si la reforma pasa como está, tú eventualmente te quedarás sin empleo. Sí, porque bueno, la reforma te da la oportunidad de participar, en tener, como dicen, un pase automático hacia la elección, pero yo no voy a participar. ¿Por qué razón? Porque no creo en la elección popular de juzgadores. ¿Crees que no resuelve absolutamente nada, que no tiene sentido? No creo que resuelva ningún problema de los que se han advertido. No creo que los jueces deban ser populares. No creo que este sistema vaya a mejorar la calidad en la administración de justicia. Y me he pronunciado públicamente en ese sentido. No va con mis principios. Es decir, tu carrera de 22 años de estudio, de juez, de magistrado, de secretario, ¿se iría al cajón del archivo si esta reforma pasa y entra en vigor como está? Efectivamente, no voy a participar en ninguna elección. Y seguramente te has planteado, y en tu familia, ¿qué vas a hacer profesionalmente? Pues no lo tengo muy claro porque además hay todavía una prohibición que han ido matizando, sobre todo en la minuta que presentó la Cámara de Diputados, donde normalmente no te puedes dedicar, cuando eres juzgador y terminas tu periodo, no puedes dedicarte al litigio. A litigar. En los órganos del Poder Judicial. Ahora sí lo permiten siempre y cuando, bueno, esto dice la minuta, siempre y cuando no sea en tu jurisdicción. Pero la verdad es que no lo he... O sea, te podrías ir a litigar a un estado de la República. Sí, exacto. Pero la verdad es que no lo he reflexionado. No sabes si quisieras litigar. Exactamente, ni siquiera tengo la certeza de que me quiera dedicar a lo mismo. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que no voy a participar en ninguna elección para ser juzgador de ninguna naturaleza. Y pues tendría que pensarlo. La verdad es que ahorita he estado concentrado durante los últimos meses, desde marzo, en tratar de transmitir este mensaje, de alertar a la sociedad de las consecuencias que tendría una elección popular de jueces, y no por defender tu trabajo, pues sí, o tu posición, exacto. Sino una cuestión colectiva, de trascendencia colectiva, de la afectación que va a resentir la sociedad. Alguien me decía el otro día, no dejes de luchar por tus derechos. Y le digo, en realidad estoy luchando por los tuyos.
porque pues yo ya veré cómo le hago, pero cómo quedará el modelo, si es que se aprueba en estos términos, pues me parece que va a ser un modelo muy débil para la protección de los derechos humanos. Mucha gente que nos escucha no alcanza bien a dimensionar. Bueno, van a quitar unos jueces, van a poner otros, a lo mejor no tendrán la experiencia, el conocimiento. El presidente en el rosario de imprecisiones, inexactitudes y con frecuencias sandeces que pronuncia, dijo algo así, que mejor que no tuvieran experiencia, así estarían menos maleados, dijo palabras más o palabras menos. Pero pues vamos a tener, si esto pasa como está y es votada en el Senado en esta semana, pues a personas ejerciendo esta pues muy compleja profesión, muy técnica, muy especializada, a gente pues sin conocimiento ni experiencia alguna, lo cual pues es muy preocupante. Pero me gustaría mucho que le explicaras a la audiencia por qué es tan grave para las siguientes generaciones. ¿Qué está en juego aquí? El que tengas unos jueces, pues sí, inexpertos, la justicia ya era mala, o esta percepción de la que hablabas al principio no es expedita, no es objetiva, no es imparcial, dice la gente, etcétera. ¿Por qué se agrava con esto? Normalmente el poder público para su ejercicio desde la teoría constitucional se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial tiene una misma jerarquía que el poder legislativo y están están a la par. El poder legislativo hace las leyes, el poder judicial las aplica y el poder administrativo y el poder ejecutivo administra, ¿no? Están a la par. Con esto hay un debilitamiento completo de la función judicial. Y en la función judicial lo que hace es servir de contrapeso a los otros dos poderes, contrapeso que no oposición. Es decir, los otros dos poderes emiten actos de autoridad, pero nosotros revisamos que esos actos de autoridad respeten un límite que está marcado en la Constitución, y esos límites son los derechos humanos de las personas. Si debilitas al Poder Judicial, estos otros dos poderes, que además en muchas ocasiones terminan unidos, pueden pasar por encima de estos derechos, porque ya no va a haber un dique, no va a haber un límite que permita frenarlos. Al momento de que debilitas a este tercer poder, pues de alguna manera los otros dos pueden hacer lo que quieran. Lo vimos en el Tren Maya, me parece, porque yo vi muchos grupos ambientalistas que presentaron recursos diciendo, oiga, se está afectando aquí el medio ambiente, las especies, los ecosistemas, el subsuelo, las cavernas, los ríos subterráneos, ese sistema privilegiado que tiene la península de Yucatán, allá en Quintana Roo, y todo eso se va a afectar por la vibración de los trenes. Y hubo recursos y se pararon algunas cosas, pero finalmente pasaron por encima de eso. De ese tipo de atropellos estamos hablando. Es un buen ejemplo porque efectivamente aquí hay una política pública que tiene, por ejemplo, como finalidad construir un transporte en la península de Yucatán para las finalidades que se pretendan. Pero esa política pública puede poner en riesgo el derecho al medio ambiente sano de todas las personas. Entonces, la política pública avanza, debe de cumplir con ciertos requisitos, manifestaciones de impacto ambiental, requisitos de no contaminar, de que efectivamente el agua que está en el subsuelo, claro. que además es un canal enorme de cavernas que tienen agua cristalina y pura. Exacto, que se pueda contaminar, tienes que cumplir con esos requisitos. Si no se cumplen esos requisitos, la política pública no puede avanzar. ¿Qué hacían, por ejemplo, en este caso los juzgadores? Y sin conocer a detalle los asuntos, pues era ir poniendo límites. Mientras no se cumplían esos requisitos, no se podían avanzar, ¿no? En estos casos, con el contexto que te he platicado, pues difícilmente un juez, un tribunal podrá oponerse a una política pública si tienes a un tribunal de disciplina que está prácticamente revisando si vas a fallar en contra de la política pública, y a un juez que además pudo haber sido impulsado por el grupo que está en el poder y que fue el que impulsó esta política pública. Pues me parece gravísimo y de consecuencias todavía creo que aún no dimensionadas en su totalidad. ¿Qué dicen
tus colegas y compañeros, magistrados y jueces, los trabajadores del Poder Judicial? Porque veo muchos grupos manifestándose y protestando en distintos estados de la República, en distintas entidades, pero ¿hay consenso al interior del Poder Judicial en términos de que esta reforma es nociva? Mira, por ejemplo, en las votaciones que se han realizado, por ejemplo, para llevar a cabo la suspensión de labores, fue una votación prácticamente unánime, ¿no?, de juzgadores. En relación con los trabajadores, me parece que también están prácticamente todos los trabajadores. Y además, dicen, una suspensión de labores, todo el mundo está en las calles queriendo alertar a la sociedad. Y de verdad, yo creo que puedo hablar por la mayoría de jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial. Estamos defendiendo los derechos de las demás personas, no estamos ya defendiendo una posición individual, porque bueno, pues ahora... Si no estás defendiendo tu trabajo, pues, exacto, o tu puesto, tu chamba. Sino la importancia de que haya un Poder Judicial autónomo e independiente que pueda ser un contrapeso al poder público para el respeto de los derechos humanos de todas las personas. A los niños que no les dieron una vacuna, a los niños con cáncer que no les han dado un tratamiento, a la persona que no le han calculado bien su pensión, a los adultos mayores que no les han dado incluso un programa social, también los tenemos nosotros, a los que tienen puestos en la vía pública y que llega una patrulla y se los lleva y tienen su permiso. Esos asuntos involucran derechos humanos y nosotros ponemos justamente un dique para la protección de estos derechos cuando un acto de autoridad quiere afectar estos derechos humanos, ya sea por acción u omisión, en el caso, por ejemplo, de vacunas o de temas de salud, falta de medicamentos. Pues ahora, ¿qué juez va a decir? Se va a atrever, claro. Se va a atrever. Esa es la principal preocupación, porque además lo que digo que las personas que quedan más desprotegidas son las más vulnerables, porque quien tenga la posibilidad de incidir o el contacto, pues él no va a tener problema, sino la persona que no recibo, tiene ese claro, recibo llamadas de analistas y colegas y expertos que dicen, bueno, pero la aprueba el Senado, pero los partidos o otras instancias pueden presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia para impedir que entre en vigor esa reforma. ¿Eso es real? ¿Jurídicamente se puede? Ha sido un debate que tiene décadas en el sistema jurídico mexicano de si se pueden o no revisar reformas o adiciones a la Constitución. Hay ocasiones en las que se ha dicho sí se puede y luego se llegó a un punto en el que dijo no se puede y luego después se dijo sí, pero solamente el procedimiento. Y el debate sigue abierto, porque además ahora los derechos humanos ya no solamente están en la Constitución, sino están también en tratados internacionales. Te pongo un caso, prisión preventiva oficiosa. La Constitución establece la prisión preventiva oficiosa, pero esta es inconvencional a la luz de los tratados que hemos suscrito como Estado mexicano, porque tú no puedes detener a una persona solamente porque el delito que está previsto en la Constitución amerita prisión oficiosa, sino que debes analizar caso por caso y las particularidades para ver si se debe o no establecer esa medida, ¿no? Entonces, hubo una condena reciente, por ejemplo, de la Corte Interamericana, donde dijo, México, tú no puedes aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y entonces se vuelve a abrir el debate porque, si bien está en la Constitución, pues podríamos eventualmente inaplicarla. Pero es un debate que está abierto, que no tiene conclusión. No hay conclusión al respecto. Lo que hemos visto en los años recientes es el tema del proceso. Cuando el proceso ha sido violentado, atropellado, etcétera, la Corte ha intervenido en ese sentido. Y en algunos casos, porque los criterios han ido variando. O sea, la Corte en algunos casos ha dicho que sí, en otros ha dicho que no. En el caso del proceso, pues es muy interesante porque pues, el proceso, conforme al artículo 135 de la Constitución, lleva ciertas etapas, como lo hemos visto en esta parte, donde primero pues, hay una iniciativa, hay un dictamen, hay una discusión y una votación primero del dictamen en la Cámara de Diputados, luego la minuta que se lleva a la Cámara de Senadores, y todo esto de también cumplir con ciertas reglas. Este proceso que hemos visto, a mi juicio, lo escribía en el periódico hace unos días y lo comentaba en televisión, pero que ha sido brutalmente atropellado en términos de que una legislatura saliente se le hereda a la que sigue para que solamente la vote y la apruebe. Ni siquiera hubo tiempo de revisarla, de leerla, de ver el dictamen, de que la conocieran todos, el cambio de sede, el quórum. Es decir, hay una serie de elementos en el proceso que fueron pisoteados. ¿Al lugar para que pueda haber un recurso de revisión por parte de la Corte? Como tal, no me puedo pronunciar en un sentido porque es muy probable que esos asuntos incluso lleguen al tribunal donde ahora soy magistrado. Funcionario. Ajá. Pero este tipo de aspectos podrían eventualmente revisarse y
y de alguna manera poder incidir en una decisión. No lo tengo ni siquiera claro cuál sería la ruta. Esta parte también que has comentado en relación con... Hubo una legislatura que recibió los foros, que aprobó el dictamen, sí. Y fue otra la que al día siguiente prácticamente lo aprobó. Sí. Y yo he puesto el ejemplo, es como si yo llego a un juzgado y cuando llego me dicen, el juez anterior dejó esta sentencia, ya no la alcanzó a firmar, pero se le dejó ya nada más para que la firme. Pues eso no se puede, ¿no? No se puede, no, a ver, tráiganme el expediente. Voy a revisar el caso. Tráiganme el caso y a ver, yo voy a revisar y la sentencia es acorde, ¿no? Y ya decidiré yo, no, cámbienle, pónganle, quítenle y tal. Pero yo no llego a firmar nada más. Y esto a mí me parece que es también una cuestión pues muy cuestionable, porque pues la nueva legislatura, incluso a preguntas expresas en algunos casos los legisladores pues no conocían ni siquiera el nada, ni el dictamen, ni nada. De los 500 diputados, la nueva legislatura repitió 101 que venían de la legislatura anterior. Pero el restante de los restantes 400, 399 para ser exacto, pues eran nuevos. No conocían el dictamen, no conocían la iniciativa, no conocían las discusiones en comisiones. Es decir, hay un vacío ahí terrible, pero es el mismo grupo político, donde pues, nos lleva necesariamente a la discusión política más que jurídica, lamentablemente, que todo indica que es lo que está de fondo en este asunto. Tus expectativas, doctor, para esta semana y para lo que suceda. Hay otra duda ahí enorme que es... Se aprueba en el Senado, es aprobada. Luego, como es reforma constitucional, corrígeme en esto, tiene que ir a los congresos de los estados, ¿es correcto? Efectivamente. Y ahí tendrían que aprobarla 16. 17, la mitad más uno de las legislaturas locales, y aprobada esta, digamos, tendremos ya el producto final de una reforma constitucional. Es decir, no entra en vigor sino hasta que ese proceso se concluye. Por ende, la Corte que conocemos hoy sigue en funciones. Efectivamente, la Corte y el sistema como tal siguen en funciones hasta el momento en que pase por todas las etapas. Ahorita estamos en la etapa donde ya se aprobó en la Cámara de Diputados, va al se emitió Senado. La minuta, se fue al Senado, sigue la lectura de la minuta en el Senado, la eventual aprobación. Yo espero que no pase en el Senado de la República, y si esto fuera así, pues eventualmente lo siguiente sería que fuera a las legislaturas de los estados, tendrían que aprobarla la mitad más uno. Hasta ahorita no creo que haya algún antecedente en la historia de México donde las legislaturas locales se hayan opuesto ya a una reforma constitucional aprobada por las cámaras previas. Pero bueno, sería digamos, una última. No, bueno, solamente para que usted tenga el dato, a lo mejor no lo tiene, pero Morena gobierna en 23 entidades de la República, donde además... pues prácticamente en todas tienen mayoría en los congresos estatales. Correcto. Lo que prácticamente significa pues el pase automático de esta reforma en todos esos. Hasta que eso no suceda, no entra en vigor. Por ende, la Corte todavía tiene la Corte actual, la que conocemos, tiene un margen, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en fin, tú tienes esperanza, yo no la voy a echar por tierra ni la voy a despreciar, y espero que muchos colegas tuyos en el Poder Judicial tengan esa misma esperanza. Soy un poco más escéptico porque veo el movimiento político del partido gobernante y sus aliados pues muy enfilado a lograr esto a como dé lugar. Entonces, pues comparto contigo la preocupación y el daño que representa esto para el sistema jurídico de México y la regresión que significa, porque pues significaría irnos para atrás, no sé, 30 o 40 o no sé cuántos años, ¿no? En fin, doctor Gómez Fierro, gracias de verdad por estar aquí. Juez, magistrado, con una larga trayectoria, ya lo escuchó usted, más de 22 años, con estudios, con maestrías, con doctorados, con todas estas cosas que hoy la nueva reforma desprecia y pues minimiza, lo considera absolutamente innecesario. Gracias por haber estado. Al contrario, muchas gracias por el espacio y muy agradecido de estar Estaremos en comunicación. Muchas gracias y mucha suerte. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, gracias. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.